Atención Venezuela, atención mundo. Estamos ante el colapso definitivo del experimento chavista. Lo que comenzó como un rumor en los pasillos de Miraflores hoy es una capitulación televisada en alta definición. El régimen que juró no entregarse jamás ha doblado las rodillas ante el ultimátum más feroz emitido por la Casa Blanca bajo la administración de Donald Trump. La orden fue clara: o la entrega total de la soberanía petrolera y el desmantelamiento de las cúpulas militares, o la aniquilación quirúrgica de cada búnker detectado por la inteligencia satelital. Fuentes de altísimo nivel confirman que Nicolás Maduro, antes de ser extraído en esa operación de fuerzas especiales que dejó atónito al planeta, intentó negociar una salida desesperada hacia Turquía. Sin embargo, el cerco de la CIA fue implacable. Se habla de que el dictador no solo poseía una colección de relojes de lujo valuada en millones de dólares, sino que su fortuna personal, oculta en paraísos fiscales y protegida por el opaco sistema financiero ruso, asciende a la astronómica cifra de 100.000 millones de dólares. 100.000 millones de dólares robados directamente del hambre del pueblo venezolano, una cifra que triplica el Producto Interno Bruto de naciones enteras. En este momento, mientras usted escucha este reporte, el pánico ha devorado la estructura del Partido Socialista Unido de Venezuela. Delcy Rodríguez, hoy convertida en una suerte de presidenta encargada bajo la tutela directa de Washington, ha enviado una señal de rendición incondicional. No hay espacio para el orgullo bolivariano cuando los drones Reaper sobrevuelan Caracas a baja altura y los portaaviones estadounidenses bloquean cada puerto de salida. El chavismo ha pedido perdón, no por convicción moral, sino por terror absoluto a terminar como su líder, en una celda de 3 por 3 metros en Brooklyn, durmiendo sobre un colchón de 4 centímetros y enfrentando una condena perpetua por narcoterrorismo. La capitulación es total. El ultimátum de Trump no permitió matices. O aceptaban la transición dirigida por el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Defensa Pete Hegseth, o Caracas sería reducida a escombros en una segunda ola de ataques que ya estaba programada para esta madrugada. Los generales, que ayer lucían medallas ganadas en batallas imaginarias contra el imperio, hoy se quitan el uniforme y buscan desesperadamente borrar sus huellas del cártel de los soles. Pero es tarde. La inteligencia norteamericana tiene cada nombre, cada ruta de narcotráfico y cada cuenta bancaria mapeada. El miedo ha cambiado de bando. El régimen ha muerto y lo que estamos presenciando es su funeral político ante los ojos de una comunidad internacional que aún no puede creer la velocidad de este derrumbe. Detrás de los muros de concreto reforzado de la prisión de máxima seguridad, la realidad de Nicolás Maduro ha pasado de la opulencia del poder a una pesadilla de aislamiento absoluto. Según informes filtrados por oficiales del sistema penitenciario estadounidense, el exmandatario ha sufrido múltiples crisis de nerviosismo extremo. Se relata que, en un ataque de furia incontrolable, Maduro comenzó a gritar incoherencias sobre conspiraciones galácticas y traiciones internas, llegando incluso a arremeter físicamente contra el mobiliario de acero de su celda. Los guardias reportan que el hombre que una vez se burlaba de las sanciones internacionales, ahora llora de forma desconsolada durante las madrugadas, suplicando por una llamada telefónica que nunca llega. Su estado mental se describe como errático y violento. En un episodio reciente, destrozó los pocos objetos personales permitidos, gritando que el espíritu de Hugo Chávez lo había abandonado a su suerte en las garras del imperio. Mientras tanto, en el terreno económico, el impacto de la rendición del chavismo ha provocado un terremoto financiero sin precedentes. Analistas de Wall Street y expertos en geopolítica energética señalan que la red de lavado de dinero que sostenía al régimen era mucho más profunda de lo que se sospechaba originalmente. No se trataba solo de petróleo. Se ha descubierto una operación de contrabando de oro, de sangre y coltán,
que involucraba a bancos de fachada en el sudeste asiático y Europa del Este. Las investigaciones preliminares sugieren que la cifra de malversación podría escalar hasta los 150.000 millones de dólares, fondos que fueron desviados para comprar lealtades militares y financiar una red de espionaje que se extendía por toda América Latina. Este saqueo sistemático ha dejado a Venezuela con una deuda externa impagable y una infraestructura eléctrica que está al borde de un apagón nacional permanente, una situación que los nuevos administradores temporales califican como un crimen de lesa humanidad financiera. La presión de Donald Trump no ha disminuido ni un milímetro tras la captura. El ultimátum sigue vigente para el resto de la cúpula. O entregan cada centavo oculto y revelan la ubicación de las minas ilegales controladas por grupos irregulares, o se enfrentarán a una cacería humana global. La Casa Blanca ha dejado claro que no habrá exilio dorado para nadie. El mensaje ha calado hondo en figuras como Diosdado Cabello, quien según informes de inteligencia se encuentra escondido en un sistema de túneles bajo el estado Monagas, consciente de que su propia gente podría entregarlo para salvar sus propios pellejos. El colapso es tan severo que la moneda local, el bolívar, ha dejado de existir en la práctica, siendo reemplazada en las calles por un sistema de trueque desesperado y el uso forzoso del dólar estadounidense, lo que marca el fin simbólico y práctico de la soberanía económica que el chavismo decía defender. Expertos militares sugieren que la capitulación rápida del círculo íntimo de Maduro se debió a una demostración de fuerza tecnológica nunca antes vista. Estados Unidos utilizó armas de pulso electromagnético selectivo para anular las comunicaciones de los centros de comando chavistas minutos antes de la extracción de Maduro. Esto dejó a los generales ciegos y sordos, incapaces de movilizar a sus tropas o activar los sistemas de defensa rusos S-300, que según se descubrió más tarde, carecían de mantenimiento básico debido a la corrupción en la compra de repuestos. La humillación militar es total. Lo que el régimen presentaba como una fortaleza inexpugnable resultó ser un cascarón vacío, podrido desde adentro por la codicia y la incompetencia, dejando al descubierto que la verdadera fuerza del chavismo no era el apoyo popular, sino el miedo que ahora se ha desvanecido por completo. La caída de la cúpula no solo ha sido política, sino un desmantelamiento físico y psicológico de los símbolos del poder. Informes de inteligencia humana revelan que en las últimas horas antes de su rendición, los pasillos de Miraflores eran un escenario de caos absoluto. Se describe a altos jerarcas del chavismo quemando documentos confidenciales en hogueras improvisadas dentro de los patios del palacio, mientras el humo negro se elevaba como una señal de derrota sobre el cielo de Caracas. Testigos presenciales afirman que la desesperación alcanzó niveles de demencia. Algunos ministros intentaron huir disfrazados de civiles, cargando maletas repletas de lingotes de oro con el sello del Banco Central de Venezuela, solo para ser capturados por sus propios escoltas, quienes, ante la falta de pagos y el avance de las fuerzas especiales, decidieron vender a sus antiguos jefes al mejor postor. La figura de Diosdado Cabello ha pasado de ser el número 2 temido a un fugitivo desquiciado. Se ha filtrado que, en su escondite fortificado bajo tierra, Cabello ordenó la ejecución de 3 de sus asistentes más cercanos por sospechas de traición en un arranque de paranoia que refleja el colapso total de la cadena de mando. La cifra de su fortuna personal ha sido reevaluada por expertos financieros internacionales, quienes ahora estiman que el control de las rutas de narcotráfico y la minería ilegal de diamantes le permitieron amasar más de 80.000 millones de dólares. Este dinero, según las investigaciones, estaba siendo movilizado a través de criptomonedas y bancos fantasma en el Medio Oriente en un intento fallido de financiar un ejército de mercenarios que protegiera su huida hacia territorio hostil.
El impacto social de esta capitulación es devastador para la narrativa revolucionaria. Las plazas que antes se llenaban con propaganda pagada, hoy son testigos de una purga interna sin precedentes. Los colectivos armados, privados de su financiamiento central, han comenzado a enfrentarse entre sí en una guerra civil fratricida por el control de los últimos recursos remanentes. Mientras tanto, Donald Trump, desde el despacho Oval, ha emitido una advertencia final. Cada dólar robado será rastreado hasta el fin del mundo. No habrá rincón en el planeta donde el dinero del chavismo pueda esconderse. Se rumorea que Estados Unidos ya ha activado protocolos de confiscación masiva que congelarán activos por un valor total superior a los 250 mil millones de dólares, una cifra que triplica todas las reservas internacionales históricas del país. En el centro de detención donde permanece Nicolás Maduro, el ambiente es de una tensión eléctrica. Los psiquiatras forenses que lo han evaluado describen un cuadro de megalomanía en colapso. Maduro alterna entre periodos de mutismo absoluto y explosiones de llanto donde reclama hablar con líderes mundiales que ya le han dado la espalda. Su aislamiento es total. Ni siquiera sus aliados más cercanos en Moscú o Pekín han emitido un comunicado de apoyo firme, prefiriendo negociar sus propios intereses con la nueva administración de transición. El hombre que se creía el heredero de un imperio bolivariano es hoy un prisionero que se rompe las uñas contra las paredes de concreto, dándose cuenta, demasiado tarde, de que el ultimátum de Trump no era un farol, sino la sentencia de muerte de su tiranía. Atención Venezuela y el mundo. Las imágenes que están recorriendo las redes sociales en este preciso segundo han paralizado el corazón de la nación. Estamos hablando de un quiebre psicológico y moral sin precedentes en la historia de la justicia global. A menos de 2 metros de distancia, cara a cara, el terror ha cambiado de bando. Pedro Rojas, un exprisionero político que sobrevivió a las mazmorras más brutales del régimen, ha logrado lo que millones de venezolanos han soñado durante 20 largos años de oscuridad. En una corte federal de los Estados Unidos, Rojas rompió el protocolo de silencio y confrontó directamente a Nicolás Maduro, quien lucía un uniforme naranja de convicto que le quedaba pequeño ante la magnitud de sus crímenes. El ambiente en la sala era eléctrico, cargado de una tensión que amenazaba con hacer estallar los cristales. Maduro, el hombre que hace semanas ordenaba ejecuciones con un movimiento de cejas, hoy es un despojo humano, un psicópata cínico que intentó montar un teatro de paz ante un juez inamovible. Mientras el dictador balbuceaba mentiras, alegando ser un hombre de Dios y un presidente constitucional, Pedro Rojas se puso en pie. No fue una interrupción, fue un grito de guerra contenido por décadas. Eres un criminal y vas a pagar en el nombre del pueblo de Venezuela, rugió Rojas, mientras los agentes del servicio de alguaciles se lanzaban sobre él para neutralizarlo. La reacción de Maduro fue visceral. Al verse confrontado por una de sus víctimas, el dictador perdió el control por completo. Fuentes internas confirman que Maduro entró en un estado de histeria psicótica dentro de la corte. Testigos presenciales detallan cómo el exmandatario comenzó a proferir insultos irreproducibles, con la cara enrojecida y las venas del cuello a punto de colapsar. En un arranque de locura, Maduro comenzó a golpear la mesa de la defensa, rompiendo documentos legales y gritando que todavía era el dueño de las vidas de los venezolanos. Fue necesario que 4 agentes federales lo inmovilizaran contra el suelo mientras él escupía y pataleaba, despojado de cualquier rastro de la dignidad que alguna vez pretendió tener en sus cadenas nacionales. Este no es solo un juicio por narcotráfico, es la radiografía del colapso de un monstruo. La justicia de Estados Unidos no solo tiene en sus manos al líder del cartel de los soles, sino que ha desatado una cacería de brujas interna. Se rumorea que Maduro, en su desesperación por evitar la cadena perpetua en una celda de 3 por 3 metros,
está ofreciendo entregar las coordenadas exactas de las fortunas ocultas de Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, que ascenderían a más de 200.000 millones de dólares ocultos en paraísos fiscales. La traición es el nuevo lenguaje en Miraflores. Mientras Maduro se pudre en su celda de Brooklyn, rascando las paredes de concreto hasta sangrar los dedos, el mundo entiende que el tiempo del miedo ha terminado. La voz de Pedro Rojas fue el primer martillazo en el ataúd político del chavismo, y el eco de esa confrontación ha encendido una chispa de venganza y justicia que ya nadie podrá apagar. El verdugo ahora es el que suplica piedad, pero el cielo está cerrado para los dictadores caídos. La caída de la cúpula ha dejado al descubierto un nivel de perversión económica que desafía cualquier lógica contable. Mientras el mundo observaba la humillación de Maduro en la corte, un equipo de élite del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, trabajando en conjunto con analistas de inteligencia financiera de la OTAN, ha logrado perforar el cofre de la revolución. Lo que encontraron supera las peores pesadillas de los analistas geopolíticos. Una red de depósitos de oro físico, diamantes de sangre y efectivo ocultos en búnkeres subterráneos en la selva de Guayana. La suma total de los activos incautados y rastreados se ha elevado ahora a la escalofriante cifra de 500.000 millones de dólares. Este capital, suficiente para reconstruir Venezuela 3 veces desde sus cenizas, estaba destinado a financiar una red de desestabilización continental que pretendía derrocar gobiernos democráticos en toda la región durante la próxima década. En el corazón de Caracas, la transición liderada por Delcy Rodríguez se tambalea bajo el peso de las revelaciones. Documentos desclasificados exponen que el régimen no solo traficaba con sustancias prohibidas, sino que había convertido el país en una base de operaciones para potencias extranjeras hostiles, vendiendo la soberanía por pedazos. La capitulación que hoy presenciamos es el resultado de un colapso sistémico. Los generales que juraban lealtad eterna a la espada de Bolívar están siendo capturados mientras intentan cruzar fronteras con maletas llenas de billetes de $100 que, irónicamente, ahora son inútiles ante el bloqueo tecnológico total impuesto por Washington. El sistema de reconocimiento facial desplegado por los drones estadounidenses en las fronteras ha hecho que escapar sea una misión imposible. Cada jerarca que intenta huir es detectado en milisegundos, procesado por inteligencia artificial y entregado a las fuerzas especiales. Dentro de las celdas de aislamiento, la situación ha escalado hacia un drama dantesco. Informes médicos filtrados sugieren que otros miembros de la cúpula capturados, siguiendo el ejemplo de su líder, han perdido el contacto con la realidad. Se habla de episodios de autoflagelación y rituales de santería desesperados realizados con los restos de sus raciones de comida en un intento inútil de invocar una protección que ya no existe. El pánico es contagioso. La noticia de que Estados Unidos no aceptará ningún acuerdo de asilo ha destruido la última esperanza de los cuadros medios del chavismo. La orden de Donald Trump ha sido tajante: justicia absoluta o aislamiento total. ¿No habrá puentes de plata para quienes desangraron a una nación? La respuesta internacional ha sido de un silencio sepulcral por parte de los antiguos aliados. Rusia y China han comenzado a retirar sus activos remanentes, dejando al chavismo en una orfandad política absoluta. Analistas de inteligencia sugieren que el próximo paso del ultimátum de Trump será la intervención directa en las estructuras de los colectivos armados. Ya se han detectado operaciones de limpieza quirúrgica mediante pulsos electromagnéticos que han dejado inoperativas las armerías de estos grupos paramilitares en el centro de Caracas. La ciudad, que alguna vez fue el epicentro del miedo, hoy respira un aire de expectación y terror ante lo desconocido. La capitulación no es solo un papel firmado, es la demolición controlada de un sistema que prefirió ver a su pueblo morir de hambre antes que soltar las llaves de una caja fuerte que ahora está vacía.
y en manos de la justicia federal estadounidense. El acto final de esta tragedia política se está escribiendo en las páginas de la historia con tinta de justicia y fuego. La capitulación del chavismo no es solo un cambio de mando, es la erradicación total de una ideología que mutó en una corporación criminal de alcance global, mientras los equipos técnicos de la nueva administración, bajo la supervisión directa de expertos de la Universidad de Harvard y el Fondo Monetario Internacional, comienzan a diseñar el plan de rescate económico. La magnitud del desastre revelado sigue asombrando al mundo. Se ha confirmado que el régimen había hipotecado el subsuelo venezolano por las próximas 5 generaciones, firmando contratos leoninos que entregaban el control total del arco minero a grupos paramilitares internacionales y potencias extranjeras. Sin embargo, Donald Trump ha sido enfático. Todos esos contratos son nulos de toda nulidad. Estados Unidos ha desplegado una fuerza de choque diplomática para anular cada firma estampada por Maduro, recuperando activos que superan los 800,000 millones de dólares entre reservas de oro, depósitos en efectivo y propiedades incautadas en las capitales más caras del mundo. En el plano humanitario, la apertura de las fronteras ha revelado una realidad desgarradora pero llena de esperanza. Las caravanas de ayuda humanitaria, protegidas por una coalición internacional, han comenzado a distribuir suministros médicos y alimentos que el régimen retuvo como armas de control social. La caída del chavismo ha provocado una deflación inmediata del miedo. La gente ha salido a las calles no solo a celebrar, sino a señalar los escondites de los últimos remanentes de la policía política. La red de informantes del SEBIN se ha desintegrado y sus líderes están siendo procesados por tribunales. La cifra de víctimas directas del sistema represivo ha sido reevaluada por observadores de derechos humanos, sugiriendo que más de 1 millón de personas sufrieron detenciones arbitrarias, persecución o exilio forzado bajo las órdenes directas de la cúpula que hoy duerme en prisiones de máxima seguridad. Nicolás Maduro, el hombre que una vez se comparó con los libertadores, ha llegado a su punto de quiebra definitiva. Fuentes penitenciarias informan que el exdictador ha sido puesto bajo vigilancia suicida las 24 horas del día tras un incidente donde intentó atacar a un oficial federal al grito de que él era el único sol de Venezuela. Su estado físico es deplorable. Ha perdido peso de manera alarmante y su cabello ha encanecido por completo en cuestión de semanas. La imagen del búlgaro autoritario ha sido reemplazada por la de un anciano derrotado, que espera un juicio que durará años y que con total seguridad terminará con una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Es el fin de una era de oscuridad y el inicio de una reconstrucción que cambiará el equilibrio de poder en todo el hemisferio occidental, consolidando la doctrina de tolerancia cero contra los narcoestados. Venezuela, libre de las cadenas del chavismo, se prepara para su primera elección democrática real en más de 2 décadas. El ultimátum de Trump ha cumplido su objetivo. La capitulación fue total, la rendición fue incondicional y el perdón pedido por los jerarcas no ha sido más que una confesión de culpa ante el tribunal de la historia. El sol vuelve a brillar sobre el Caribe, pero esta vez sin la sombra de los fusiles opresores. El experimento del socialismo del siglo XXI ha terminado de la única manera posible para una tiranía. En el basurero de la historia, con sus líderes tras las rejas y su fortuna confiscada, para devolverle la dignidad a un pueblo que nunca dejó de luchar. La justicia ha prevalecido, el régimen ha muerto y la libertad es finalmente una realidad tangible.